Bienvenido Sergi Torre. Gracias. Hoy es 2 de agosto del 2017, tengo que pensar. Mi nombre es Nair Barrios y esta es una entrevista con Sergi para Radio Frecuencia Origen, que transmite desde Connecticut, Estados Unidos, para todo el mundo a las 24 horas. Están al frente de esa radio Andrea Zapata y Brian Martins, unos amigos muy queridos. Y bueno, en una serie de entrevistas que estamos haciendo con algunas personas, saliste sorteado. Así que bienvenido a este espacio, gracias por tu tiempo. Gracias, Nair. Es un honor. Bueno, cabe acotar que yo estoy desde Montevideo, Uruguay, los chicos están allá, pero yo estoy desde Montevideo, Uruguay, y bueno, y tú estás en Barcelona ahora, ¿verdad? Ahora mismo sí. Bien, en casa. Sí, en casa. Bueno, Sergi, este ratito que vamos a charlar, espero poder aprovecharlo mucho. ¿Cuál sería la cosmovisión que tiene Sergi de qué es este lugar al que llamamos existencia, este universo? ¿Cómo es tu perspectiva de esa globalidad, totalidad? ¿Cómo la describirías a alguien que no perteneciera a este lugar? Es complicado de expresar y es muy curioso este final de la pregunta, ¿no? A alguien que no pertenece a este lugar. Es complicado. Curiosamente, a los que pertenecemos a este lugar también es complicado definirlo porque nuestra perspectiva de cómo lo vemos no nos permite ver cuál es el lugar realmente en el que estamos. Entonces, mi visión particular es cómo expresarlo, que nada de lo que yo veo afuera, nada de lo que llamamos mundo, es como tal. No es un mundo, es un reflejo de mi perspectiva hacia lo que yo veo. No me experimento separado de nada de lo que veo, de nada, de lo que percibo. Por lo tanto, no sería tanto un mundo, sino un reflejo de mi propio ser. Lo cual no es mi propio ser Sergi, sino que es también mi propio ser Nair, en el que estás incluido como ser. Y ahí es donde empezamos a confundirnos con las palabras. Es complejo de explicar con palabras. Solo una experiencia de esa cosmovisión, desde la cosmovisión misma, te permite comprenderla. Sergi, ¿cómo describís nuestra perspectiva del tiempo como humanos? Porque yo te he escuchado, como muchas personas, hablar de una forma particular del tiempo, esta dimensión que nos cuesta tanto procesar. Hablamos presente, pasado, futuro, pero en genérico, el tiempo, ¿cómo es esa percepción que tenés? Es muy similar a lo que preguntabas antes como lugar, ¿no? En este caso, con el tiempo. Mi perspectiva no es una teoría, no es una teoría acerca del tiempo, sino es mi experiencia acerca del tiempo, cómo yo vivo el tiempo. Por lo tanto, como yo vivo el tiempo, lo que para mí implica es que yo pueda cuestionar lo que yo he aprendido o se me ha dicho o he vivido anteriormente acerca del tiempo. Y entro en el tiempo. Tenemos una perspectiva lineal del tiempo. De un pasado vamos hacia un futuro. Pero mi experiencia es esférica. ¿Qué significa? Que todo está sucediendo simultáneamente. Todo sucede solo en el presente. Lo que ocurre es que la mente selecciona solo un instante del presente, con todos los instantes, selecciona uno y está seleccionando este. Cuando yo experimento este instante, lo que hace mi mente humana es diferenciarlo de un instante pasado y diferenciarlo de un posible instante futuro. De esta manera, la mente humana entra en una especie de concepción lineal del tiempo y se puede considerar a sí misma como alguien, como algo que existe en el tiempo, porque tiene una historia pasada y una historia por vivir. Pero esa historia pasada son recuerdos,
son imágenes en mi cabeza, por lo tanto son imaginaciones, y mis deseos de futuro o mis previsiones futuras son pensamientos también, son imágenes en mi mente, por lo tanto son imaginaciones. La concepción lineal del tiempo, humana, actual, para mí es una imaginación de mi mente. Yo la puedo percibir lineal, puedo percibir que hemos empezado una entrevista hace un momento y ahora estamos en este instante y nos dirigimos hacia el final de la entrevista, pero soy consciente, fíjate, percibo eso, pero soy consciente de que solo existe este instante. Eso me lleva a experimentar los dos instantes, pasado y futuro, dentro de este instante. Y de nuevo es muy complejo de explicar con palabras si no tienes una experiencia de eso, si no lo vives, es muy complejo. Bueno, se entiende muy claramente, por lo menos desde acá, y sé que muchas personas lo están percibiendo así últimamente. Y hablando... Que, Ujú. disculpa, cuando expreso esto, más que... no hay un intento de definir cómo es el tiempo esférico, no hay yo te voy a hacer vivir el tiempo esférico, no es esa la propuesta. Mi propuesta es una invitación a cuestionar nuestra perspectiva actual del tiempo lineal. Porque cuando la cuestionas, empiezas a abrirte a la posibilidad de experimentarlo de otra manera. Entonces, más bien con mi respuesta hay una invitación a cuestionar, más que el tiempo es así. Como yo lo vivo esférico, es esférico. No es esta la propuesta. Bien. Desde esa perspectiva del tiempo, que como digo, hay muchas personas en el mundo que están teniendo esta experiencia del tiempo, ¿sí? Que ya no es lineal, que se puede convivir con otros que perciben el tiempo únicamente de manera lineal y bueno, y uno que empieza a transitar por ese y, bueno, también lineal, pero y también esférico, por usar tus palabras. ¿Cómo en ese escenario para la mente definirías al ser y a Dios? ¿Son la misma cosa? ¿Son cosas distintas? Fíjate que todo lo que preguntas finalmente termina dependiendo de la perspectiva con la que se mira. En este particular me interesa la de Sergi. Ok. La perspectiva de Sergi, también incluye varias perspectivas. Totalmente. Sí. Implica su perspectiva humana, que tiene que ver con la perspectiva actual que se tiene de lo que es el ser y Dios, y la perspectiva del ser, que responde a la perspectiva del instante presente. Entonces, vamos a movernos de una a la otra. Desde la perspectiva personal, el ser es algo que está ahí como algo más, ¿no? Está la personalidad y el ser. Estoy yo y Dios, ¿no? Es como que la perspectiva personal siempre se siente como exclusiva, como aislada de aquello lo que observa o lo que contempla, ¿no? Me preguntas por el ser, entonces contemplo al ser como si yo pudiera contemplar algo ajeno a mí, o contemplo a Dios como... Pero cuando realmente escucho la pregunta y en lugar de escuchar mis pensamientos acerca de eso, me lanzo a la experiencia del ser y a la experiencia de Dios para poder responderte, lo que ocurre es que mi perspectiva personal desaparece y empiezo a tener una experiencia de unidad conmigo mismo. Esa experiencia de unidad conmigo mismo no puede estar separada de una experiencia de unidad contigo, y ahí empiezo a definir lo que es Dios. Cuando yo me uno a mí mismo y te reconozco mi conciencia, mi presencia en este instante, veo que eso es mi ser y veo que no es definible. No te lo puedo nombrar, no te lo puedo definir. Y empiezo a ser consciente de que no te estoy respondiendo. Estoy respondiendo. No te estoy respondiendo, estoy respondiendo. Entonces veo como ese ser que soy, lo eres tú junto conmigo. Y esa experiencia de unidad es lo que Dios es. Pero eso no se puede definir, no se puede cosificar, no se puede humanizar, no se puede expresar con términos humanos que aún están basados con perspectivas aisladas de las cosas, separadas de las cosas.
¿Serían ambas cosas lo mismo entonces? Sí y no. Am, el manzano es la hoja del manzano, el manzano es la rama del manzano, el manzano es el tronco, es la raíz o lo es todo. Entonces, cuando el manzano se sabe manzano en su complejidad, en su unidad, no se pregunta esas cosas. Pero cuando la manzana cree ser manzana, se pregunta qué será el manzano, de dónde vengo, cuál es mi creador. Pero está siéndolo, lo está siendo. Entonces, podemos entender al ser como una emanación de esa conciencia universal, la podemos llamar Dios. Podemos entender al ser como una emanación. Pero claro, si es una emanación, es el mismo Dios. Entonces no hay distinción al final. Pero al final de todo esto, para mí, hay un ejercicio de honestidad y es, ¿dónde estás tú? ¿Cuál es tu perspectiva respecto a esto? Porque la perspectiva que tú tienes acerca del ser y de Dios es desde donde tú estás escuchando mi respuesta. Totalmente. Entonces, la respuesta que yo estoy ofreciéndote no es ni el ser ni el Dios. Está claro, esa pregunta venía con un doble sentido y una doble intención para entrar en la siguiente, que de hecho no es que tenga algo, sabía que iba a fluir así, ¿no? Con naturalidad. Este tema yo le hago bromas a esto, ¿no? El mundilio del despertar de la conciencia, ¿no? Este universo paralelo en el que vivimos también. A veces tan separados, a veces de la cotidianeidad, ¿no? Este, demasiado excluyente para mi gusto muchas veces. Y ahí entra el tema de los comunicadores de esta etapa de la humanidad en la que estamos y estas invitaciones a mirar desde un lugar distinto, ¿no? A cuestionar este paradigma que se está terminando o ya está terminado y agotadísimo. La comunicación ahí, Sergi, de la cual sos absolutamente protagonista en este rol de invitar, te lo estoy definiendo yo, ¿no? A esas preguntas. ¿Cuán secuestrado está nuestra capacidad de comunicarnos? Por lo que decías antes, yo entiendo tu descripción de Dios y del ser en función de lo que yo entiendo por esas palabras, lo que yo tengo asociado ahí, lo que pesan para mi particularidad. Y ahí vuelvo a esta palabra comunicación o conexión más bien para otros. Qué desafío y cómo lo estás viviendo en todo este tiempo que llevas comunicando esta invitación. Es un reto absoluto y no se resuelve intentándolo resolver. No se resuelve voy a resolver esto. Se resuelve cuando lo atiendes honestamente y te das cuenta de que yo no tengo la capacidad de comunicar esto. Como ser humano, no tengo esa capacidad. Entonces, cuando estoy en un espacio donde estoy comunicándome, por ejemplo ahora, lo que hago es sentarme en mi ignorancia. Reconocer que cada vez que tú lanzas una pregunta, la lanzas a un espacio de ignorancia. No sé qué me preguntas. Y desde ese espacio, escuchar. Y ver qué nace de ahí. Porque lo que nace de allí, primero, implica que yo me haga responsable de lo que tú preguntas. Es mi pregunta ya. En el momento en que yo la escucho, es mi pregunta. Es la pregunta que yo me estoy preguntando para escuchar lo que surge de ahí. Cuando tú haces esto y no se limita solo a esta entrevista, a una charla, se extiende a cuando te comunicas con un amigo, con la persona con la que tienes enfrente de la cola en un supermercado. Cuando tú te comunicas desde ese espacio de escucha, emanas honestidad, emanas encuentro, emanas
Silencio. No, Comunicación. no sé describirlo. ¿Cómo? Comunicación. Sí, en mayúsculas. Ujú. ¿Sí? La que no depende de las palabras. La que ocurre y de repente te toma y te ves hablando, pero no son tus palabras, no eres tú. No te puedes certificar que lo que has dicho es tu mérito. Entonces, Absolutamente. Ujú. ese es el punto. Pero el reto más grande para mí, ante lo que tú apuntas, es asumir la responsabilidad de todas aquellas personas que me escuchan y que creen que soy yo quien tiene el mérito de lo que digo. Esas personas que de repente me adoran, me siguen, porque creen que yo he alcanzado algo que ellas aún no han alcanzado. Entonces, asumir esa responsabilidad y devolver con cada una de las palabras la invitación a dejar de hacer eso, es mi función actual. ¿Cómo? No tengo la más remota idea. De nuevo, no hay técnica, no hay estrategia. Es un exponerme, yo me expongo a esto, lo cual implica que en cada charla no sé de qué voy a hablar, no sé cómo va a salir, no sé qué me van a preguntar, no sé qué va a surgir de esas preguntas. Entonces, son muchos espacios de silencio. Salgo, me siento en la silla y me mantengo en silencio un rato para entrar en contacto con mi ignorancia. Si no, no tiene sentido. Decirle a alguien algo que yo sí sé, porque lo aprendí antes, a una persona que no lo sabe todavía, pero lo sabrá después, cuando yo se lo diga. Es garantía segura de no comunicación, ponele. Aunque puede aparentar que sí, porque podemos pasar un buen rato, sí, podemos compartir muchos conceptos, podemos convertir esto en un negocio, ¿sí? Donde quien paga y quien recibe estamos de acuerdo en que eso sea así, quien recibe el concepto está de acuerdo en recibirlo y quien lo da está de acuerdo en darlo porque necesita darlo para sentirse alguien y quien lo recibe necesita recibirlo para sentirse alguien también, ¿no? Podemos llegar ahí si queremos, eso es un acuerdo, pero podemos hacerlo de otra manera también si atendemos, ¿no? Si estamos atentos. Perdona, ahora mismo es puro agradecimiento lo que siento. O sea, haber podido escuchar esto que acabo de decir me lleva a un espacio ¿no? de comprensión, de experiencia, no de concepto, de experiencia de que lo que digo es cierto, de que es cierto que no depende de mí, de que es cierto, bla, bla, es como, gracias. Eso se nota, Sergi, no se puede fingir. Lo que es. No se puede fingir eso. Eso se nos nota o no se nos nota. Internamente me refiero, ¿no? Esa función. Cuando describías este tema de la comunicación, de la conexión, incluso antes, con el tema de la expresión, mi pregunta, la pregunta de Nair, el espacio de Sergi, donde recibe esa pregunta, pero la tiene que hacer propia, esta descripción que hacías, esa respuesta que emana. Todo el tiempo se me representaba en esto de la comunicación, conexión, el acto del amor, el acto de amar en el intercambio con otro, porque también podríamos entrar a compartir sobre el amor en esa comunicación interna, que también la describiste antes. Pero en este vínculo que tenemos con esos otros o con el otro, este rol que describías, una temática que quería abordar contigo, era el tema de la pareja. El tema de la pareja, la palabra es tremenda porque inmediatamente el cerebro asocia en la generalidad un hombre y una mujer, ¿verdad? Cuando eso tiene, por lo pronto no tiene cantidades. Una pareja no existe en términos de dos solamente.
Entonces la palabra es como que me deja presa de una situación, de algo que me limita mucho en la pregunta que te quiero hacer. Este paradigma que termina, o que está muerto ya, o agonizante, como me gusta decirle, está ahí, por eso duele también, porque es una muerte lenta, por suerte, porque no es violenta. Trae esta desmantelación, este desarmado de nuestras concepciones de todo tipo, y la pareja no queda exenta de eso. Por lo que he escuchado, tú tenés una pareja y un hijo, una chica y un hijo varón, ¿verdad? Entonces estás como dentro de los parámetros del paradigma este en el que estamos habitando aún, ¿no? ¿Cómo percibís esto en términos de ese tiempo esférico? ¿Te ha llegado alguna versión de alguna manera distinta de abordar este vínculo tan intenso que es el amor y que la pareja solamente puede decirse que lo representa? Voy a entrar. Es mi perspectiva particular lo que voy a expresar en función de mi contexto particular, ¿sí? Es a través de mi contexto que lo uso como herramienta para compartir esto. En mi caso, dispongo de una situación en la que yo tengo una pareja, como dijiste tú, es una mujer, y compartimos la vida juntos. Y es a través de esa experiencia que yo descubro un amor que no depende de esa forma. ¿Ok? Entonces, sí, si estuviera, por ejemplo, viviendo, ahora me lo invento, si estuviera viviendo en el 2324, donde la cultura estuviera mucho más abierta, hubiera comprendido que el amor no tiene por qué ser de a dos, puede ser de cuando tú lo sientas, cuando nazca, podría ser, como cuando nace la amistad con una persona. Nosotros no tenemos amistad solo con una persona, no son amistades de dos, tenemos amistades en función de lo que surge, de distintas situaciones, contextos, y todas ellas tienen su particularidad, grupos de 5 personas o de 3, yo qué sé. Cuando comprendamos esto, en ese 2300 y algo, yo puedo tener una experiencia acorde a esos tiempos, y esa sería perfecta para mí para aprender que el amor no es de esa manera. No es con grupos de 5, de 2, y tampoco es así. Entonces, lo que yo descubro es que nunca es de la manera que es. Siempre la forma, la manera en la que suceden las cosas, es un vehículo, es una herramienta para descubrir su esencia. Entonces, yo ahora estoy viviendo con una familia donde tengo un hijo y mi mujer, y además estamos casados. Entonces, esa situación me lleva a mí a la comprensión profunda de que es una versión de las infinitas posibilidades. Alguien alguna vez me ha escrito diciendo, si todos somos uno, ¿por qué estás con esa chica? ¿Por qué esa chica? Si todos somos uno, ¿por qué esa? ¿Qué hay de exclusividad? Y no hay exclusividad, es esa chica porque es esa chica. Y desde esa chica yo puedo descubrir qué es amar de forma abstracta, qué es el amor impersonal, porque el amor verdadero debe ser impersonal, porque si es personal, ya no es verdadero, es mi versión del amor, mi perspectiva. Entonces, si yo me alzo y digo, no, hay un nuevo paradigma, el paradigma de pareja a dos no es multireja sí, pareja no, multireja. Entonces, ahí estamos entrando de nuevo en el amor es así, no es asá. Y el amor se expresa de todas las formas y en todos los contextos sin exclusión. Excelente. Qué lindo que alguien pueda poner en palabras una sensación que uno tiene.
Eso para mí es comunicar, ¿ves? Es este rol, bueno, lamento por tu señora, pero estaríamos informándole que estamos haciendo el amor en este momento, tú y yo. Y sí, y descubriremos que el amor no tiene nada que ver con estar con los cuerpos juntos, no tiene nada que ver con el deseo sexual, no tiene nada que ver con la culpa, no tiene nada que ver con esto. Es hermoso, muy. Am, bien, mirando esta respuesta sobre el amor y esta sensación tan inclusiva, vos hablabas del amor impersonal, para mí es como, como un sinónimo, digamos. La personificación es parte de lo impersonal, no sé si es como una expresión nada más. Totalmente. Eh, volviendo a enlazar con esta instancia que comentaba, no tenés por qué compartirla, de nuestra exclusividad muchas veces, de tener el privilegio, la oportunidad de ver el mundo de una manera distinta, de cuestionarnos, de hacernos preguntas. No todos los humanos están en la instancia hoy, en este presente compartido, de manera simultánea de estar virando eso, ¿no? Y van más por otras experiencias y otras realidades. Y eso a veces nos hace percibir más separados en lugar de más juntos. Y sé que muchas personas comparten esta sensación de estar frente a una situación de privilegio, de agradecimiento pleno por la oportunidad de estar cuestionándome, cuestionando, rompiendo quien yo creo que soy, despertando y ver que una persona a veces muy, muy cercana, incluso un familiar o un amigo muy querido, no hay forma, no hay manera, no hay espacio para eso. ¿Cómo ves vos esa suerte de aparente dicotomía en la realidad? Es una trampa, en realidad. Cuando yo veo esa multiposibilidad, es decir, que cada uno está en su mundo, está en su perspectiva de la realidad. Algunas muy dolorosas, otras no tan dolorosas. Soy consciente de mi falta de unidad, de mi falta de integridad. Porque si yo estuviera completamente íntegro, toda la humanidad estaría totalmente integrada. Cuando yo veo una humanidad, una época, una cultura, un contexto social no íntegro, exclusivo, veo mi propia exclusividad como Sergi. Y ahí está mi función de asumir la responsabilidad de lo que percibo para experimentar mi unidad con ello. Entonces, cuando observo ese familiar que tú ponías como ejemplo, que me mira y ve, el tío es de chorradas, ¿no? Que está tonto, que lo hace porque no sé qué, que se cree un iluminado, ¿no? Su comprensión de lo que yo hago, me pregunto, ¿puedo asumir yo esa comprensión que él tiene de mí? Porque si él la tiene, es que la tengo yo. Porque la estoy viendo enfrente. Estoy siendo consciente, yo estoy siendo consciente de su perspectiva. Por lo tanto, si yo estoy siendo consciente, tiene que estar dentro de mi conciencia. Y gracias a mi familiar, puedo ser consciente de eso que yo no era consciente. Por lo tanto, por muy alejado que parezca de una conciencia de unidad, ese familiar me está ayudando a unir mi conciencia con la suya. Entonces, ahí se rompe esa exclusividad mía, Sergio. Pero soy yo quien la rompo. No puedo pedirle al otro que la rompa. No puedo pedirle al otro que, hombre, venga, a que haya otra perspectiva más elevada, elévate. ¿No? Porque detrás de esa petición, en el fondo, está mi ego queriendo estar en paz. ¿Por qué? Porque si todo el mundo está elevado, dejarán de joderme.
Pero eso dice mucho de mí, de mi falta de elevación, ¿no? Por decirlo de algún modo. Toda esa realidad que me sobra, ¿no? Del mundo. Sí, yo recuerdo de joven, yo creía tener una mentalidad superior a los demás. Y yo recuerdo cuando entraba en el autobús, yo entraba en el autobús y cuidado, porque había entrado un ser muy elevado en el autobús. Y eso en Cataluña debe ser una cosa, wow. Imagínate, imagínate, además en Cataluña. También. Yo recuerdo el dolor de eso, el dolor de creerme especial, era tremendo, porque cuando yo me creo más elevado que los demás, me siento totalmente solo, me siento totalmente excluido de la experiencia de los demás, lo que en ese momento aún no estaba mínimamente sensibilizado o abierto a ser honesto conmigo mismo como para hacer frente a esa experiencia. Sergi, acá iría a un aspecto que esto es muy personal, como si ninguna de las otras hubieran sido, ¿no? Preguntas, todas son a la vez personales. De momento que me hago cargo de ellas, como vos decías. Tu profesión de fisiatra, Fisioterapeuta. fisioterapeuta, Kinesiólogo, creo que vosotros me llamáis kinesiólogo. kinesiólogo, ajá, bien, Creo que lo llamáis así. bien. ¿Cómo eso está o no está presente en esta nueva versión de Sergi hoy? Tú no ejerces esa profesión hoy día. No, no la ejerzo. No la ejerces. Ahora, ese camino recorrido, ¿qué rol ocupa o qué función ocupa en tu presente hoy? Si es que tiene algún espacio, ¿en qué te ha aportado? ¿Qué ha sido ese camino para ti? De nuevo, tiene un papel básico, primordial, y no tiene ninguno al mismo tiempo. Es esa especie de paradoja, de nuevo, se resuelve con la experiencia y voy a tratar de compartirlo de alguna manera. Cuando yo estaba haciendo fisioterapia, yo ya estaba haciendo esto que hago ahora, pero lo hacía desde una perspectiva donde tomaba forma de trabajo, tomaba forma de fisioterapia, tomaba forma de contacto físico porque yo podía tocar a la persona. Entonces, la invitación era siempre la misma. Tú estás en un contexto, estás lesionado por esa razón, realmente es así. Y yo cuestionaba eso. Incluso yo me estaba cuestionando constantemente mi conocimiento. ¿Realmente lo que me han enseñado en la universidad es? ¿O en la universidad me han enseñado lo que creen que es verdad en base a lo que se cree que es verdad hoy en día? Realmente la fisioterapia dentro del ámbito de lo que es el ámbito de la salud es así. Y para mí eso era fascinante. Por un lado, me veía haciendo unas técnicas que las sentía totalmente obsoletas, pero al mismo tiempo esa pregunta me llevaba a descubrir nuevas técnicas que ese paciente me enseñaba cuando yo tocaba su hombro, por lo tanto ya estaba haciendo lo mismo. Entonces, sí, es importante, es básico, y no porque estoy en este instante, y en este instante está todo integrado de tal forma que nada depende de nada, porque todo es todo. Sí, sí, lo acabas de describir fenomenalmente como exacto lo que acabas de decir. O sea, para mí ha sido súper claro. Me daba mucha curiosidad cómo vos percibías eso. Como yo entiendo, nada sobra nuestra experiencia de percepción lineal y tenía que preguntarte porque para mí en este momento de la etapa en la que estamos, el cuerpo físico empieza a tomar una relevancia. Por eso te decía que tenía que ver con una instancia de mi proceso. Eh, esa conciencia impersonal, planetaria, universal, ¿sí? Tantas maneras que le escuchamos por ahí. Hace un tiempo miraba una serie y escuchaba una frase muy impresionante para mí que es muy simple. La conciencia es un rumor hasta que habita en mi cuerpo.
¿sí? No en mi mente. Entonces, cuando eso se instala en, como si no estuviera, ¿no? Pero la conciencia, ¿sí? Claro. Esa noción es muy fuerte. Entonces, para mí, esa pregunta viene de ese lugar. Entonces, todas las concepciones del cuerpo que nosotros tenemos, según tu experiencia, de todas esas concepciones, ¿cuál es la que para ti es el más duro paradigma, digamos, el más duro, y si lo hay, de romper? ¿Cómo sería un, no es paradigma o sí? No lo sé si es la palabra, la más dura de las perspectivas a moldear sobre el cuerpo físico o a romper. La que cree, la perspectiva que cree que el cuerpo está aislado del resto. La perspectiva que cree que al yo estar en un cuerpo, yo soy yo, físico, y que yo empiezo y termino donde empieza y termina mi cuerpo, sin cuestionarme. La dureza de ese prisma no es que sea el peor, cuidado. Usaste una palabra, me pareció muy linda. La dureza de ese prisma radica en que no se cuestiona. Si ese prisma se cuestionara, no sería el más duro, porque la cuestión siempre te abre las posibilidades. Y cualquier punto de vista que tú tengas, cualquiera que tengas, el que sea, mientras contenga el autocuestionamiento, contendrá libertad. Mientras un prisma no contenga autocuestionamiento, sea el que sea, me da igual. Si no contiene autocuestionamiento, será duro, porque excluirá cualquier otra posibilidad. Entonces, cuando yo me concibo como Sergi dentro de mi cuerpo, si no hay rastro de autocuestión de realmente solo esto y solo como yo me veo, es eso, si yo no me cuestiono, no me abro a la respuesta a esa pregunta. Porque doy por hecho que sí, soy solo esto y solo esto. Entonces, tú eres solo tú y qué sé yo. Y esto es solo esto y esto es solo esto. Y estoy en relación a esto en base a un aislamiento, bla, 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 bla. Y desde ese punto de vista aislado físico, es que llevamos el concepto de la felicidad, el concepto del amor, el concepto del bienestar, el concepto de la relación. Es decir, que todo lo que es posible, el amor dentro de todas sus posibilidades, lo convertimos en una cosa física. La felicidad la convierto en una cosa física. La libertad la termino convirtiendo en una cosa física. Por eso somos tan manipulables. Bien, hablando de manipulación, en estos universos paralelos, como canta Jorge Drexler, ¿no? Mm, mm, Hay como un, no sé si llamarle una creencia, me sale así, no lo puedo evitar la palabra, ¿no? Una creencia de este mundo de la conspiración sobre el mal del mundo y qué sé yo, millones de personas siguiendo esa trama lineal de la historia de la humanidad y mirando justamente como esa palabra que usás, el prisma, esa realidad, ¿no? ¿Qué es lo que crees tú que sostiene ese prisma detrás? Que es muy importante hoy día, me parece que tiene muchos seguidores, el tema de conspiraciones y el mal sobre el bien, etcétera. Para mí es muy complejo expresarme desde ese ámbito si no es de forma real. Y me explico.
Para yo dar una respuesta, debería encontrarme con alguien que cree en eso y me explicase, esto es así. Y entonces yo podría ver cómo impacta eso en mí y qué despierta en mí eso. Como tú me preguntas como algo genérico donde incluye muchos prismas de conspiración de muchas personas, porque cada persona tiene su prisma de conspiración, entonces dan una respuesta que atienda a todos esos prismas desde mi prisma de lo que es la conspiración, es como, y ahí va otro prisma más, no sirve. Pero sí puedo hacer lo siguiente, puedo tomar la perspectiva de la conspiración como una perspectiva general y mencionar lo siguiente. Si la perspectiva que tú mencionas de la conspiración contiene miedo, si contiene miedo, es una perspectiva falsa. Y es una perspectiva, de nuevo, muy compleja de deshacerse de ella. ¿Por qué? De nuevo, porque todas las perspectivas que contienen miedo no contienen autocuestionamiento. Contienen lo que ellos llaman certeza, que no verdad. Entonces, si yo tengo una perspectiva, la que sea, tú apuntas a la de la conspiración. Bien, si yo tengo una perspectiva de la conspiración que está basada en el miedo, empezaré a ver certezas que confirman mi perspectiva de la conspiración. Las veré, sin darme cuenta de que lo que veo son reflejos de mi propia sospecha y reflejos de mi propio miedo, sin ser consciente de que lo que veo es mi propia mente conspirando contra mí para que deje de creer perspectivas basadas en el miedo. No lo veré. Creeré que hay agentes externos que generan sensaciones de desconfianza en mí. ¿Me he explicado? Perfecto. Además, el recurso de la conspiración vino al escucharte. Indudablemente la pregunta iba hacia la palabra creencia. No sé si para vos es lo mismo, porque el mecanismo que describiste me llevaba todo el tiempo a cómo yo me manejo con mis creencias, que creo que todos las tenemos. Yo soy de la idea de que aún, no sé, no conozco alguna persona que no tenga una creencia, porque hasta que yo no hago algo vívido en mi cuerpo, como tú decís, a través de la experiencia, no hay posibilidad de que eso es una creencia, ¿no? Claro, lo lindo de las creencias no es deshacerse de ellas, sino mirarlas directa a los ojos para relacionarte con ellas sabiendo que son creencias y no hechos. Porque cuando yo no las miro de frente, que las pongo detrás de mí para que me representen a mí, para que mis creencias me representen a mí, pasan a ser hechos, no son creencias, pasan a ser hechos. Y ahí las defiendo. Cuando te escuchaba, nacía en mí una idea, y es que solo existe en realidad una conspiración, y es la del amor. Es la única conspiración que existe. Por lo tanto, si es que yo percibo una conspiración de esta, ¿cómo es que la podríamos definir? La conspiración. El mal sobre el bien, para que triunfe el mal. Si yo veo una conspiración, si yo percibo una conspiración del mal, esa conspiración del mal, en el fondo, tiene que terminar siendo una conspiración del amor. ¿Qué quiero decir? Que esa conspiración del mal que yo percibo, al final me va a enseñar qué es el mal en realidad. Y veré que el mal no es más que una ausencia de amor. Y cuando vea que es una ausencia de amor, veré que una ausencia de amor que yo percibo es algo donde yo no estoy poniendo amor porque soy yo quien percibe ausencia de amor. Y veré una posibilidad de aportar amor. Y para aportar amor me tendré que preguntar qué es el amor. Y para preguntarme qué es el amor tendré que cuestionar mi versión del amor. Por lo tanto, se mueve toda una conspiración del amor hacia sí mismo, donde el amor se despierta a sí mismo. Del miedo se despierta en amor. No sé si tiene sentido, pero ahí fue eso. Excelente. Por último, Sergi, ¿cómo describís esta
relación, este vínculo que tiene tu aporte, tu rol, tu función en este momento del espacio y del tiempo, con otros comunicadores de esto. ¿Existe ese vínculo? Yo sé que no soy una asidua seguidora de las actividades, pero sé que hay muchas personas comunicando esto en el mundo, cada cual a su manera. Lo que sí veo desde mi rol de persona común y corriente es que hay una cierta desconexión, y la cual me parece saludable porque mantiene la función de eso que cada uno puede, pero en algún punto hay una desconexión. Sé que hubo, incluso esto es muy bizarro para mí, ¿no? Un evento en Madrid, creo, este año, donde muchas personas que comunican esto se juntaron y bueno, no sé, estas cosas me hacen cuestionarme a veces la, la integridad justamente de, no de los comunicadores como personas, o sí, tal vez sea por ahí, capaz es un poco ruda la pregunta, pero hay algo ahí que me suena raro y no sé muy bien qué es, pero es como le llamaría desconexión, como una suerte de rivalidades no implícitas, no manifestadas. Y no sé, me genera ahí como algo, transmitírtelo, no sé, ¿qué ves tú ahí? Estás describiendo la condición humana. Da igual si nos dedicamos a crear una bebida refrescante, como si me subo a un escenario a hablar sobre el amor universal. Hay una condición humana, hay una puerta de salida de este mensaje, y es la conciencia actual, es donde estamos. Y entonces es muy lógico que te encuentres esto, que veas esto, que percibamos esto, es totalmente lógico. De hecho, en el Being One en Madrid se dio algo revolucionario, y es que como el evento se vino abajo económicamente, los participantes y los asistentes tuvieron que decidir dar un paso hacia el frente y empezar a poner en práctica muchas teorías. La teoría de la unidad, del amor incondicional. Bueno, correcto, tenemos esta situación. ¿Qué hacemos? ¿Nos abrimos a comprenderla desde otra perspectiva o no? Y para mí yo fui uno de los que estaba allí como ponente, y cuando salí y vi a esa gente allí todavía, yo me senté en calidad de alumno a escuchar todo lo que ahí se me estaba enseñando y a ponerle voz, porque mi función era ponerle voz a eso. Nada más. Pero fue un honor para mí poder darme cuenta de que no se establece un papel de necesidad dentro de este rol, sino un papel de cooperación, de comunión, de comunicación, como tú expresabas, ¿sí? Entonces, cuando eso ocurre, para mí es como un alivio. Es como, gracias. Es como, gracias. Cuando yo digo una frase, la persona que lo escucha no lo escucha desde mi frase, sino que lo escucha desde sí misma. Es eso que ves a esa persona que está así, escuchándote, y de repente hace. Es eso. Eso no es resultado de lo que yo acabo de decir. Eso es resultado de su propia conexión consigo mismo, debido a su decisión, su propia decisión. Entonces, cuando eso no ocurre como ponentes, como comunicadores, pues ves eso. Si me permites algo así como íntimo, mientras estaba ocurriendo un momento de crisis dentro del Big One, muchos autores nos encontramos para ver la situación. Para mí fue muy bonito verlo,
como cada uno tiene su perspectiva. Ujú. Cada uno tiene su perspectiva. Uy, cuidado con mi prestigio. Uy, esto va a ser un paso atrás en lo que estamos ofreciendo. Uy, qué oportunidad más grande de poder unirnos a esto, porque esto es un momento de crisis y estamos hablando de poner los dos pies en la crisis y poder... No, cada uno tenía su perspectiva y para mí fue muy lindo ver como desde la versión particular de las cosas nunca experimentaremos unidad. Nunca, nunca, nunca. Pero desde una honestidad, desde yo voy a ser honesto conmigo mismo, sí me puedo unir a ti cuando tú también lo eres contigo misma, desde tu perspectiva. Pero esa unidad que surge, imagínate que tú y yo somos dos comunicadores. Si tú estás siendo honesto contigo misma, sabrás que lo que comunicas no es la verdad. Es una perspectiva que cuestiona los establecimientos. Y si yo soy honesto conmigo mismo, sabré que lo que yo digo no es la verdad. Es una perspectiva que cuestiona los establecimientos. Ok, desde ahí nos podemos mirar y nos podemos encontrar en la honestidad. No en la forma que yo tengo de expresar el mensaje, ni en mi mensaje. Tal cual. De hecho, Sergi, yo escucho a muchos compañeros comunicar, yo no me siento atraído por ello. Mi conciencia no se siente atraída. Y a veces he escuchado a otros comunicar conceptualmente lo mismo, pero en mí no nace, como otros que escuchan lo que yo digo y no les abre nada en absoluto. Y eso para mí tiene mucho sentido, porque sí. al final, de nuevo, es el encuentro con uno mismo individual. Sí, tal vez medio arbitrario el término, pero una suerte de paridad de conciencia también. Cuando uno escucha y sabe eso es, pero no hay una apertura, no está cuestionándome, no está haciendo ese rol de pregunta en mi capacidad de generar esa respuesta nueva, ¿no? O tal vez yo esté muy cerrado todavía como para percibir eso, porque también está eso, ¿no? De dónde estoy yo escuchando al otro. Siempre me lo pregunto. Fíjate que también cada vez es más frecuente que me encuentre personas que en lugar de responderme lo he entendido o no lo he entendido, la respuesta es más una sonrisa, un cerrar los ojos, una escucha interna, una carcajada. ¿No? Cada vez es más la respuesta, es una respuesta interna. Y eso es muy, muy bonito. Y para mí es un honor poder ser testigo de primera fila de eso. Deberías dar charlas con la gente parada. A ver si alguien, ya que nadie salta de la silla, capaz que el otro movimiento se produce, Sergi. Tomo nota de eso. Bueno, Sergi, ya, la última. ¿Con qué nos conectamos? ¿Es con el ser? Y si es con el ser, ¿de dónde nace el ser? ¿De dónde viene? ¿Cuál es su origen? La herramienta de conexión siempre va a ser tu conciencia. Siempre es aquella herramienta con la que yo soy consciente de X cosa. Cuando yo soy consciente de este vaso, estoy conectando con el vaso. Si yo no soy consciente de mi ser, yo no estoy conectando con mi ser. Eso no significa, atención, eso no significa que mi ser no esté conectando con mi personalidad. Significa que desde mi personalidad, desde mi punto de vista, yo no estoy conectando con él porque no soy consciente de él. Entonces, ¿cómo me conecto con el ser? Siendo consciente de lo que soy consciente ahora. ¿De qué soy consciente ahora? De mi agradecimiento, de mi arrogancia, de mi no sé qué, de lo que sea. Si yo asumo, si yo doy la bienvenida a eso de lo que estoy siendo consciente, le estaré dando la bienvenida al ser que hay detrás de eso que te percibo. Y mi conciencia pasará a ser un puente de conexión que cada vez unirá más territorio de mi conciencia, hasta que llega un momento donde eso ya no es.
ya no hay un territorio parcelado, el ser no es quien conecta contigo, sino que el ser es todo. Es como cuando somos niños, los niños no conectan con nada, no conectan con la alegría cuando están contentos, son alegría. No conectan con la tristeza cuando están tristes, son la tristeza. Bueno, Sergi, muchísimas gracias por el Gracias tiempo, a ti. por todo, Ha sido un muchas. placer, ha sido un placer. ¿Cuál es Ha sido el próximo lugar donde te encontramos? Además de Barcelona, que estás ahí. Qué pregunta más paradójica. El próximo lugar donde me vas a encontrar es en este instante, pero para la perspectiva lineal de las cosas está, creo que es, a ver, octubre, viajo a Argentina y Uruguay. ¿De verdad? Sí, aún no está cerrado, no está comunicado, Pero pero parece que ya creo está que comunicado. ya está haciendo. Parece que sí. Principio de mes, principio de primera semana de octubre, creo que estoy primero en Montevideo y luego en Buenos Aires. Eso es Bueno, octubre, luego en noviembre en Costa Rica y noviembre, febrero en México. febrero, México. Muy bien. Bueno, a pesar de que todo el mundo te puede seguir, está bueno que siendo hoy 2 de agosto de 2017, que ahora lo dije rápido, te puedan, queda el registro para los que a tiempo escuchen la entrevista de aquí a allá, de por dónde vas a andar. Gracias, Nair. Muchas gracias a ti, gracias a Siempre. todos los que escucharon y un cariño fuerte para todos los oyentes de Radio Frecuencia Origen. Hasta Gracias. pronto. Gracias, Sergio, ha sido hermoso. Ha sido hermoso. Muy Me ha hermoso. encantado la honestidad con la que preguntas. Sí, porque eso a mí me ayuda a ir a un lugar honesto conmigo mismo, de claridad, de no responder por responder, porque tú no preguntas por preguntar. Y eso para mí es tremendo. Gracias. Yo que ando en busca de preguntas y no de respuestas, es un halago lo que me decís. Porque para mí es la búsqueda de la pregunta, esa que rompe, no las respuestas. Es lo más difícil de encontrar para mí. Es muy profundo eso. Qué bonito, ¿verdad? Es la pregunta, Sergi. Es lo más difícil. Me emociona mucho. Ah, qué bello. Es muy Qué bello. difícil encontrar preguntas. De respuestas estamos llenos. Pero las preguntas es muy difícil. Gracias. Enormes. Nos vemos por acá. Saluda a tus dos compañeros de Connecticut. Chao.